Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel otra vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Elí le respondió: «Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez.
Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Entonces Elí comprendió que el Señor, el que llamaba al joven, era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu servidor escucha». Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo para cumplir tu voluntad. Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo para cumplir tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo para cumplir tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo para cumplir tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí, ¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. El primero que encontró fue a su propio hermano Simón,
y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Es providencial e interesante esta propuesta de la Iglesia al comienzo del año, en este segundo domingo, durante el año, tiempo ordinario, ya que nos presentan dos textos que tienen que ver con llamados, con vocaciones. ¿Cuánto necesitamos al comienzo del año escuchar el llamado del Señor para poder desandar el camino durante este año con la seguridad de su convocatoria, de su palabra, de su presencia? En la primera lectura del libro de Samuel nos presenta a este personaje, Samuel, acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Esta afirmación nos ubica enseguida en una familiaridad que guarda Samuel con este ámbito sagrado, el arca de Dios. Samuel escucha una voz y está dispuesto a responder: aquí estoy, Señor. Se da cuenta que no es Elí el que lo llama, sino es el Señor. Y esta escena es el comienzo del profetismo en Israel, es decir, un nuevo modo de expresión del Señor. Dice el Concilio Vaticano II que Dios se expresó de diversas maneras por distintos mediadores y formas a lo largo de toda la historia de la salvación, y lo hizo de manera definitiva en Jesús. Bueno, Dios fue llevando en este crecimiento, en esta pedagogía divina que lleva de un menos hacia un más, la comunicación con el pueblo, la comunicación con la humanidad. Y es ahora cuando instaura esta mediación profética, ya que es una mediación humana de hombres elegidos para tener un oído en el corazón de Dios y otro oído en el corazón de su pueblo. Dios comienza un nuevo modo de expresarse y de comunicarse. Es un modo superior, es un escalón mayor a todas las otras maneras de manifestarse Dios, ya que requiere la palabra que se dirige a una capacidad del hombre de escuchar y de entender, y sobre todo la libertad de respuesta. Los profetas comienzan su acción, en primer lugar, llamando siempre al origen, a la esencia, al fundamento, que es Yahvé. Bueno, Samuel, en esa entrañable familiaridad con Dios, es invitado a asumir este camino. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. El profeta es uno que atesora la palabra de Dios y la internaliza tanto que se hace criterio de mirada, criterio de valoración, criterio de juicio, y el profeta ve las cosas, podemos decir, desde Dios, y por eso descubre en su sensibilidad que le brota de esa conexión con la voluntad y la palabra del Señor de una manera distinta, advirtiendo, proclamando, incluso denunciando. El Salmo nos invita a responder con Samuel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Toda la persona del convocado es incluida, nos ayuda a descubrir el apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. El cuerpo también es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Ustedes no saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que une al Señor
el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. ¿Por qué es importante subrayar esto? Porque a veces uno tiene la noción, y eso a veces en la iglesia hemos subrayado demasiado, una religiosidad demasiado verbal, incluso en este momento, o al final de la misa, qué dijo el Padre, o qué aspecto se señaló en la comunicación verbal. La comunicación con Dios y de parte de Dios es toda, integral. El profeta no es solo el que habla, es el que hace. Incluso en la Biblia, los profetas realizan signos y gestos en nombre de Yahvé, para que el pueblo se dé cuenta, y el gesto y el signo habla con más elocuencia que 1000 palabras. También el profeta en su cuerpo es convocado a ser consagrado, a comunicar la palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan, que proclamamos hoy, hay una escena muy importante. También aquí es de un comienzo. Aquel era el comienzo del profetismo. Aquí Juan Bautista, ese personaje tan fuerte, tan impactante, que hasta incluso Jesús lo seguía en el primer momento, con 2 de sus discípulos, y ve venir a Jesús que pasa, y señala: este es el Cordero de Dios. Ahí Juan cumple absolutamente toda su misión. Él está para señalar al Cordero, al que es el verdadero, el único Mesías. ¿Cómo será esta comunicación de Juan, que desde su gran autoridad sobre esos 2 discípulos les dice que ellos inmediatamente, al oírlo hablar así, al oírlo comunicarse con tanto convencimiento, con tanto fundamento, con tanta seriedad, este es el Cordero, siguieron a Jesús? Jesús se dio vuelta, mirando hacia atrás, se dio vuelta y les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le dijeron: ¿dónde vives? No solamente quién eres, qué haces. El que se constituye en discípulo no se conforma con una leve, sugerente, superficial noticia. Quiere saber dónde vive, dónde mora, dónde está presente, dónde lo puedo encontrar siempre, cuál es el punto de referencia permanente. ¿Dónde vives, maestro? Jesús les hace una invitación muy profunda y dinámica. Vengan y lo verán. Él podría haber contestado solo: vivo en tal calle, en tal lugar. Vengan y lo verán. Jesús los invita a una experiencia. Acá se empieza a constituir el discipulado, no solo como una referencia. Digamos, por ejemplo, ¿cuántos cristianos conocen a Jesús del catecismo, por ejemplo? O de lo que les enseñaron en el colegio. ¿Es suficiente para decir que son discípulos de Jesús? Discípulo es el que hace experiencia. Vengan y lo verán. Dice el texto: ellos fueron, vieron y se quedaron. El ver en San Juan es muy importante. A lo largo de todo el Evangelio de San Juan, el ver implica una participación total de la persona, que percibe, asimila, hace suyo lo que ve. Fueron, se movieron, dejaron sus cosas, siguieron a Jesús, fueron a su casa, vieron dónde vivía y se quedaron con Él ese día. Se quedaron con Él. No basta ir, no basta pasar, no basta tener la referencia. Se quedaron. ¿Cómo habrá sido ese encuentro y tan fascinante la propuesta, la conversación, el encuentro, la experiencia que tuvieron, que se quedaron con Él todo el día? ¿Cuántos cristianos podemos decir que pudiéramos haber hecho esa experiencia de ir, ver y quedarnos? De habernos hecho verdaderamente amigos, por decirlo de otra manera, fascinados con Él. Era alrededor de las 4 de la tarde.
era la plenitud del día, era la luz para esos discípulos. La primera parte es fundamental, la misma familiaridad de Samuel con el arca de Dios. Ellos se hacen amigos de Jesús, se quedaron con él. De hecho, Jesús los llamará después para que estuvieran con él el primer momento del discipulado, para que tuvieran sus mismas experiencias, aprendieran de sus sentimientos, de sus actitudes, y después recién serán enviados. Uno de los dos que habían seguido a Jesús era hermano de Simón Pedro, y se encontró su propio hermano, y era tal el entusiasmo que tenía que resume en una frase lo mismo que la escena de la samaritana, y les dice esta frase tremenda para cualquier israelita de su tiempo: hemos encontrado al Mesías. Una seguridad. ¿Cuál habrá sido el fundamento? ¿Cuál habrá sido esa experiencia que lo lleva al hermano de Pedro a decir esto? Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado lo que da sentido a nuestra vida, lo que busca nuestro corazón, lo que todos andamos buscando, lo que el pueblo pide. Es el hombre más verdadero, más fundamental. Es la luz que necesita nuestro caminar. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. ¿Ven? Aparece el método de Jesús. El método de Jesús es la encarnación. Solo en el rostro del carpintero se puede ver esa imagen de Dios, imagen visible de Dios invisible. El método de Dios se hará entonces un método humano. Una persona lleva a otra y le dice dónde vive. Juan le dice, este es el Cordero. El hermano le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y así se ha formado una larga cadena de testigos que han hecho experiencia de Jesús, y en esto consiste la misión de la Iglesia. Cada cristiano es misionero, no porque se organiza una misión por parte de la organización eclesial, no porque se los manden los curas, los obispos. Cada cristiano es misionero porque no puede callar lo que ha visto y oído, dirá el mismo Juan. Cada vez que se encuentra con una persona le comunica eso, tenés que conocer a Jesús profundamente, verdaderamente. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró, ¿ven? Otra vez en San Juan, lo miró, comprendió el corazón de aquel hombre y le dijo, te llamarás Piedra. Ahí este encuentro es tan significativo que le cambia el nombre. Recuerden que el nombre en toda cultura, especialmente antigua, menos ahora en nuestra cultura, hace referencia a una misión. El nombre expresa el deseo más grande que se tiene sobre ese chico, sobre esa chica. Y por eso le cambia el nombre, le dice, te llamarás Piedra. Y así será Pedro quien sea la piedra de esta comunidad nueva que comienza Jesús. No como nuestra cultura, que se eligen los nombres por las telenovelas, en fin, casi una cosa tan efímera. Por eso el Evangelio nos invita a valorar todos los aspectos de nuestra vida, la capacidad de cercanía con el misterio, Samuel, de poner toda nuestra persona, la segunda lectura, también nuestro cuerpo, es morada del Espíritu y consagrado al Señor, y también esta convocatoria que hace que cada cristiano, con solo su presencia, cada familia cristiana, con solo su presencia, su modo de vivir, despierte la pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué es así? ¿Dónde vives? Y entonces una pueda señalar aquel que es el sentido y el fundamento de todas las cosas. Es importante que nos detengamos en estos textos, los invito a hacerlo en este tiempo vacacional, porque nos ayuda a comenzar el año también repasando nuestra propia vida
de fe cristiana. Convocatoria, llamado, cercanía, familiaridad, respuesta, consistencia, amistad, testimonio, misión y sobre todo este vínculo con Jesús que nos invita, ven y lo verás. Que sea un año para todos de crecimiento en la vida de discípulo y cuánto más desearíamos de apóstoles y testigos del Señor. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que como Elí sepan guiarnos para reconocer tu voz en nuestras vidas. Oremos. Por los gobernantes, para que inspires en ellos las mejores decisiones para el bienestar de su pueblo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes, para que dejándose cautivar con tu mensaje de amor, te glorifiquen con sus vidas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento, vamos a presentar los dones del pan y del vino. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar. Oh Dios, que reformaste la humanidad caída, confunde nuestra vida con tu divinidad. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concédenos participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, 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 santo es el Señor.
Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que ya se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminado nuestro paso por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Oremos. Padre, infunde en nosotros tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe, por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza. Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar.